eres tú, y elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración. Hoy eres tú, y elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Mi Señor, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a
Así es, Señor. Nuestras rodillas se doblan, nuestra voluntad se inclina, nuestro corazón también, ante tu majestad. Y confesamos con nuestra boca: Jesucristo, tú eres el Señor. A ti la gloria, por siempre y siempre. Tiempo después de la partida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estaban Pedro y Juan dirigiéndose hacia el templo. Era cerca de las 3 de la tarde, la hora de la oración. Y llegando al templo, se encuentran con un cojo. Estaba en un lugar particular que se llama la Puerta de la Hermosa. A este cojo lo llevaban todos los días para que pidiera limosna en ese lugar, al punto que era una persona conocida o reconocida por el pueblo. Cuando ve a Pedro y a Juan, les pide limosna, y Pedro se detiene y le dice al cojo: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro le toma de la mano derecha, lo levanta, y dice la Biblia que al instante se afirmaron sus pies y sus piernas. Y este hombre comenzó a andar, no solo a andar, sino a saltar y alabar al Señor, dando gracias por este milagro maravilloso que acababa de suceder. Sigue con Pedro y con Juan hacia el templo y llega a un lugar que se llama el Pórtico de Salomón, y se agolpa el pueblo ahí que estaba siendo testigo de este maravilloso milagro. Un milagro que no solo nos recuerda la grandeza de nuestro Dios, su amor, su misericordia, la forma en la que Él decidió operar en sus discípulos, en los apóstoles en aquellos días, sino el hecho de que tú y yo podemos acercarnos a Dios o estar buscando de sus cosas, acercarnos al templo, por ejemplo, y recibir de Dios muchísimo más de lo que pidamos, creamos o entendamos. Y de esa misma manera, yo quiero animarte el día de hoy a que te dispongas a recibir de nuestro Dios lo que Él tenga para ti. Acompáñame a orar por esta mañana, por este mensaje el día de hoy. Padre, muchas gracias que nos permites estar en este lugar, juntos en tu nombre. Gracias que te tenemos a ti. Gracias por esta historia, Señor. Gracias, Señor, por este milagro que operaste en este cojo, Señor. Gracias por lo que vino como consecuencia de este hecho maravilloso. Y gracias, Señor, que es verdad, que de ti podemos recibir mucho más de lo que esperamos, pedimos o entendemos, Señor. Gracias que nos podemos acercar a ti y tú te acercas a nosotros, Señor. Y que eres un Dios de maravillas, que puedes sorprendernos, Señor. Te pido, Señor, que el día de hoy bendigas nuestras vidas, Señor, con tus propósitos para nosotros, Señor. Y que los que estamos aquí estemos dispuestos, Señor, atentos, abiertos, Señor, para recibir lo que tienes para nosotros, Señor. Te pido que estés en mis palabras, que llenes este tiempo, Señor, que te muevas, Señor, en medio de este tiempo, Señor, que seas glorificado, Señor, y todos los que estamos aquí enormemente bendecidos, Señor. Te lo pido, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Estando el pueblo alrededor de Pedro, Juan y este que había sido sanado, Pedro ve la oportunidad para testificar del evangelio de nuestro Señor y predica este mensaje que es conocido como
el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Te pido me acompañes en este maravilloso pasaje y en esta maravillosa historia. Voy a leer del libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 12 en adelante. Dice: al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Sigue hablando un poco más Pedro de Jesús y cómo es necesario que esté en el trono hasta que todo sea restablecido. Y justo después de esto llegan como a apresarlos, a prenderlos, pero el pueblo ya había recibido y creído este mensaje maravilloso, y como 5,000 personas y un poco más creyeron y fueron salvas este día por el mensaje, por el hecho y por la obra del Espíritu Santo en estas personas. Este discurso maravilloso es el tema que nos ocupa el día de hoy. Reúne los temas que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes el día de hoy, y te animo a disfrutar de este banquete, de este tesoro que encontramos aquí en la preciosa palabra de nuestro Señor. Hay algunas cosas que quiero resaltar del discurso de Pedro, de este mensaje hermoso, maravilloso, de esta muy buena predicación, acompañada, pues, por supuesto, de la autoridad de nuestro Dios y del poder de nuestro Señor. Lo primero que quiero destacar es que Pedro se dirige a ellos llevándolos a pensar en el Dios de los cielos y en la identidad que ellos tenían en Él. Pero les dice y les aclara: no fue nuestro poder. En últimas, no fuimos nosotros directamente quienes sanamos a este hombre. Les dice: pueblo de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús. Pedro les lleva a no mirarlos a ellos, sino a recordar el Dios de Abraham, y conecta el Dios de Abraham, de sus antepasados, con Jesús, con la persona de Jesús, que es el Dios verdadero, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, aquel que el pueblo de Israel no había aceptado. Y Pedro los confronta con esa verdad. Dice: a este ustedes entregaron y negaron delante de Pilatos, porque así había sido el pueblo de Israel. Los líderes religiosos, que estaban ya incómodos por el mensaje de Jesús, deciden matarlo. Lo capturan
en la época de la Pascua, y como ellos no tenían potestad dentro de este gobierno que Roma estaba ejerciendo sobre el pueblo de Israel, ellos no tenían autoridad para matar a nadie o para ejecutar a alguien, llevaron a Jesús delante de Pilato para pedirle que él diera licencia de matarlo. Pilato entrevista a Jesús, se da cuenta que no hay ninguna razón para matarlo y le propone al pueblo, usando una figura que tenían, que en cada Pascua se liberaba a un preso, les decía: yo les propongo devolverles a su rey. El pueblo de Israel dice: no tenemos ningún rey distinto a César. Entonces él dice: ¿a quién les entrego? Y el pueblo pide, como dice aquí Pedro, que se indulte a un asesino. Pilato pregunta: ¿y qué hago con Jesús? Y el pueblo de Dios, el mismísimo pueblo de Dios, dice: crucifícale. Una contradicción absoluta, como lo que pasó justo en la cruz y que Pedro describe de manera fantástica: mataron al autor de la vida. Como si eso fuera posible, que al final él decidió hacer lo posible. Porque Jesús ya había dicho: nadie me quita la vida, yo tengo la potestad para entregarla y volverla a tomar. Y por eso aparece este pero, que considero es el mensaje central de la predicación de Pedro, cuando dice: pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Pedro y Juan, esa mañana de domingo, recibieron la noticia de las mujeres que habían ido temprano a visitar a Jesús. Ellas fueron, no lo vieron, vieron la piedra removida, y un ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado como lo había anunciado. Va hacia Galilea, vayan ustedes y le cuentan a los demás. Cuando Pedro y Juan reciben la noticia de las mujeres, se van corriendo hacia el sepulcro. Juan se adelanta un poco, le gana en la carrera a Pedro, no entra hasta el sepulcro, pero ve desde lejos, o ve desde afuera más bien, que el cuerpo ya no está, que Jesús no está, que está el sudario y los mantos. Llega también Pedro, entra Juan, y dice la escritura: y allí creyeron. Y aquí está Pedro diciendo: nosotros somos testigos de la resurrección, como muchos otros también lo fueron. Hubo cientos de testigos. De hecho, el personal de la guardia que fue testigo fue ante las autoridades a contar el hecho, y lo que las autoridades hicieron fue darles mucho dinero para que cambiaran la versión de los hechos. Les dijeron: no cuenten esto a nadie, tomen mucho dinero, y ustedes lo que van a decir es que de noche vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo. Es increíble que ante un hecho tan maravilloso y tan crucial haya tanta ceguera en la gente, que no solo no reciba el mensaje, sino que se empecine en ocultar tan gloriosa noticia. Noticia de esperanza, noticia de confirmación de los planes de la gloria, del poder y del evangelio de nuestro Dios. Y aquí están estos hombres con liderazgo, con dinero, pagándole a la guardia, diciéndole: ustedes se van a quedar callados, más bien inventen esta historia, y si algo les vienen a caer encima porque algo pasó, nosotros los cuidamos. Pero viene otra evidencia, y es el mover de Dios a través de su iglesia por el poder del Espíritu Santo. Y una de esas sucede aquí en el templo, en este cojo que ellos reconocían. Cuando digo ellos me refiero al pueblo, reconocía como aquel que se sentaba en la puerta de la Hermosa. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, el mismo que había muerto y había resucitado, le dicen al cojo: levántate. De esa manera, el pueblo se agolpa en el pórtico de Salomón. Y Dios en su misericordia les da la oportunidad de escuchar el mensaje. Pero diciendo: ese que ustedes entregaron,
ese que ustedes negaron, el autor de la vida, resucitó. No está entre los muertos. Vive, reina y vive para siempre y reina por los siglos de los siglos. Y en el nombre de Jesús es que ustedes acaban de ver este milagro que les consta ahora a ustedes. Nosotros testigos de la resurrección, ustedes testigos del poder de Dios en Jesús, en este hombre. Así que, les dice Pedro, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y envíe Él al Mesías que había sido preparado y prometido. Y en ese momento, este pueblo que había negado a Jesús delante de Pilato, 5,000 de ellos y un tanto más, creen en el mensaje y son salvos en este mismo y preciso día. Porque así funciona la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Pedro les dice: yo sé que fue su ignorancia y la de sus gobernantes la que les llevó a hacer eso. Pero por encima de su ignorancia está la soberanía de Dios. Porque Dios estaba permitiendo que se cumpliera lo que había sido anunciado por todos los profetas, que el Mesías de Dios debía padecer. La ignorancia no los hace inocentes. Y por eso es que Pedro les dice: arrepiéntanse, conviértanse. Cuando dice arrepiéntanse, les está diciendo: cambien su manera de pensar, cambien de rumbo, vuélvanse a Dios para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. La ignorancia nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer. La ignorancia, como dicen por ahí, es atrevida. Y muchas veces actuamos en ignorancia. Somos muy ignorantes de las cosas de Dios, de los planes de Dios, de su forma de actuar, de su mensaje, de su verdad, de su palabra. Y la falta de conocimiento nos lleva a problemas. En el peor de los casos, cuando se desconoce el mensaje del evangelio, al gran problema que es la condenación. La ignorancia no nos excusa. Por eso se nos predica: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepentíos. El mismo mensaje que Jesús predicó cuando comenzó su ministerio: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se está acercando. El mismo mensaje que el mensajero enviado antes de Jesús, Juan el Bautista, predicaba: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Aquí estamos nosotros delante de Dios. No sé qué tan cercano estás o no, pero el hecho de que estés aquí me da a entender que tienes un deseo de las cosas de Dios, y estoy completamente convencido de que Dios puede darte mucho más de lo que pidas, entiendas o esperes. Pero el reino de los cielos se revela a través de esta invitación, que es importantísima, que es vital que recibas y atiendas: arrepentimiento. Dejar de pensar a mi manera y comenzar a pensar de acuerdo a Dios, a su palabra y a su mensaje. Conversión, volverme a Dios. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, sin importar cuán lejos estemos o desde qué tan lejos vengamos, no debemos preguntarnos si debemos o no arrepentirnos. Realmente lo que debemos preguntarnos es: ¿de qué he de arrepentirme, Señor? ¿Qué no ha cambiado todavía en mi cabeza? ¿Qué no ha cambiado todavía en mi corazón? ¿Qué todavía está pendiente o no está resuelto? ¿Cómo puedo seguir siendo corregido, Señor, en tu palabra, en tu verdad?
¿Cómo puedo seguir mejorando? Es lo que yo entiendo que la Escritura nos llama a vivir y a hacer. El humillarnos, el reconocer nuestra necesidad, el reconocer nuestra distancia, el reconocer nuestra necedad. Aun cuando hayamos crecido, reconocer cuánto nos falta y decirle: Señor, ¿de qué debo arrepentirme? ¿Qué no te gusta? ¿Qué debo cambiar, Señor? ¿Qué debo entregar? ¿Qué debo ofrecer? ¿Cómo puedo hacerlo? Primeramente, hay un arrepentimiento para salvación. Fue aquel arrepentimiento a que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, invitó al pueblo de Israel que se había agolpado en el pórtico de Salomón. Fue eso que les llevó a ellos a decir: es verdad, nosotros entregamos al autor de la vida, nosotros le negamos, pero ahora creemos que no solo ha levantado a este cojo, sino que Él mismo se levantó de entre los muertos, es el Mesías verdadero, es el Cristo de Dios, es nuestro Salvador. Y entonces creemos por la fe y nos volvemos a nuestro Salvador, Señor, a nuestro Dios. Y más de 5,000 personas fueron añadidas a los que habían de ser salvos por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios. Este discurso de Pedro lo encuentro en paralelo, muy conectado y con mucha relación con la carta de Pablo a los romanos. Te pido que me acompañes a este pasaje, Romanos capítulo 10, que dice el apóstol Pablo: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. De nuevo, el pueblo de Israel y su necesidad de salvación. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Miren que habla de nuevo de la ignorancia y de cómo esa ignorancia les lleva al error o les llevó al error. No conociendo la justicia que proviene de Dios, o sea, ignorando la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. Mira, aquí está hablando del pueblo de Israel, pero yo puedo extenderlo a la raza humana. Al desconocer la justicia de Dios, la forma en la que Dios opera y quiere obrar en nuestra vida, terminamos aferrándonos a nuestro propio parecer, a nuestra propia justicia, como le pasó al pueblo de Israel, y en la ignorancia terminaron desconociendo a aquel que tenían que recibir, al autor de la vida. Y entonces no hubo sometimiento a los planes de Dios. Es lo que pasa cuando ignoramos la justicia de Dios y cómo opera. Sigue diciendo Pablo: de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Había una razón por la cual la ley había sido entregada al pueblo de Israel, y era para preparar y anunciar y testificar la necesidad de Cristo Jesús. Termina siendo Cristo el objetivo o el fin de la ley, para que venga por la fe justicia en los que crean. Lo aclara de una manera más detallada el apóstol Pablo. Dice: así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Y en eso estaban arraigados los judíos. Había que practicar estas cosas para vivir por ellas. Y no se habían dado cuenta que era imposible cumplir toda la ley. Esa no era la justicia que venía de Dios. Esa era la noticia que venía a través de la ley, que era un pacto incompleto o imperfecto.
Sigue diciendo Pablo, pero la justicia que se basa en la fe afirma 2 puntos. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. De nuevo aparece la relevancia de la resurrección de los muertos, de la resurrección de Jesús, como lo había prometido. Porque es la resurrección de Jesús la que valida el mensaje del Evangelio, la que valida nuestra fe, la que hace posible nuestro nuevo nacimiento y la que hará posible la resurrección de aquellos que durmamos en Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Apague y vámonos. Si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, daríamos lástima. Pero como Jesús resucitó, aquellos que depositamos la fe en Él y su mensaje, somos resucitados para una nueva vida y resucitaremos en nuevos cuerpos para una eternidad, para no ver la muerte, más bien vivir para siempre con nuestro Señor Jesús. Ignorar esto es de altísima gravedad y te puede llevar a vivir de manera absolutamente incorrecta. Por eso, aquí como dice Pablo, lo digo yo también, esta es la palabra que predicamos, una palabra de fe, no una palabra que dice, haz esto y vivirás, porque es imposible que por las obras de la ley alguno sea justificado. Más bien la palabra que dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Esta es la justicia de Dios que el pueblo de Israel ignoró. La justicia que es por la fe en Jesucristo. La misma fe por la que aquel cojo fue sanado. La misma fe por la que aquellos 5,000 y más fueron salvos aquel día. La misma fe por la que tú puedes ser salvo el día de hoy. Habla también este pasaje de arrepentimiento. ¿Dónde lo veo? Donde dice confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Eso tiene que ver con reconocer que Él manda y no nosotros. Esto tiene que ver con declarar que Él es el que sabe y no nosotros. Con la boca, dice acá, se confiesa para salvación. Así dice la Escritura, verso 11, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Aquí nos involucra a los demás, los que no somos parte del pueblo de Israel. Y dice, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y describe cómo funciona de manera muy práctica, muy clara. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. El día de hoy, gran parte del mundo está recordando la buena noticia de que Jesucristo resucitó.
la maravillosa noticia de que se levantó de entre los muertos como lo había anunciado. Una hermosa noticia que guardamos en el corazón aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él. Una maravillosa noticia que nos da esperanza, una esperanza viva, que nos da la capacidad de vivir una vida nueva y que nos dará el derecho o la potestad de ser resucitados para la gloria que Él traerá. Una noticia que todo aquel que recibe le transforma por completo. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, es decir, no me avergüenzo de la buena noticia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y te hablo a ti que nos escuchas el día de hoy, que nos acompañas el día de hoy. Hay vida y hay vida en Jesús. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús es salvo. Es salvo de la ira venidera, es salvo de la condenación, es salvo de la esclavitud, es salvo en toda su existencia. No defrauda el Señor a ninguno de los que confían en Él. Así que la invitación el día de hoy es a que invoques el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nos explica aquí en Romanos: ¿cómo invocaré si no he creído? Por supuesto que para clamar por la ayuda y la salvación de Jesús hay que primero creer en Él. Y también dice: ¿cómo creeremos o cómo creerán sin haber oído de Él? Y por eso es tan relevante esto que llamamos la locura de la predicación. Predicar que Jesús vino, caminó, predicó, vivió sin pecado, fue a la cruz a morir por el pecador, murió, fue sepultado, resucitó, y todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Y cómo predicarán? Porque para que alguien escuche, alguien tiene que predicar. ¿Cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues Jesucristo mismo fue enviado por el Padre. Predicó las buenas nuevas, cumplió su propósito e hizo posible que hubiera salvación para judíos y para no judíos. Y Él mismo envió a sus discípulos, y ahí están Pedro y Juan, en la gracia y en el poder de Dios, mostrando las evidencias del reino y predicando al pueblo de Israel. El pueblo que pudo oír porque Pedro predicó, porque Pedro había sido enviado. Y el pueblo que escuchó pudo creer. Y el pueblo que pudo creer pudo invocar. Y todos aquellos 5,000 y más que invocaron el nombre de Jesús fueron salvos. Pudieron resucitar espiritualmente y resucitarán aquel día en el que Jesucristo se ha manifestado. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Buena noticia que recordamos y celebramos el día de hoy, y que si no has recibido, te animamos a recibir. Si es el deseo de tu corazón, te animo a cerrar tus ojos. Te animo a escuchar en tu corazón este mensaje, a recibir este mensaje, a creer en el único y verdadero Salvador, Jesucristo de Nazaret. A creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, que ahora vive y vive para siempre, y a confesar con tu boca: Jesucristo, tú eres el Señor. Dile: mi buen Dios, recibo y creo tu mensaje y me arrepiento. Quiero cambiar mi manera de pensar, Señor. Quiero recibir tu voluntad, Señor. Quiero sujetarme a tu señorío. Reconozco mi necesidad de ti, Señor, y te pido perdón por haber vivido lejos de ti, Señor.
Perdona mi pecado, Señor, y trae un tiempo de refrigerio a mi vida, como lo predicó el apóstol Pedro y como creo que puede ser real en mi vida ahora. Me acerco a ti sabiendo que tú eres Dios poderoso, grande, maravilloso, que puede hacer mucho más allá de lo que pido o entiendo. Y te invoco, Jesús, y te digo, sálvame, mi Señor y mi Salvador. Padre, oro ahora por estas personas que hicieron esta oración, Señor. Gracias, porque todo el que invoque el nombre de Jesús es salvo. Revela tus planes a estas personas, tu preciosa voluntad. Y también pido, Señor, por aquellos que ya habíamos recibido este mensaje antes y que hoy se nos vuelve a predicar el mensaje del arrepentimiento. Que podamos preguntarte, Señor, ¿qué debo cambiar? ¿En qué debo seguir, Señor? Siendo corregido por ti, Señor. ¿Qué debo ofrecer? ¿Qué debo entregar? Y podamos humillarnos delante de ti, como también nos gozamos el día de hoy y celebramos el recordar esta maravillosa noticia. No está aquí, sino que vive y vive por los siglos. Noticia que trae esperanza y vida abundante a cada uno de nosotros. Al acercarnos a ti, Señor, sabemos que podemos recibir mucho más de lo que pedimos o entendemos, pero también entendemos cuán necesario es que haya humildad y arrepentimiento en nuestra vida, Señor. Concédenos el honrar tu voluntad, el honrar tu mensaje, tu persona y tu evangelio con nuestra manera de vivir. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa
casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por su sangre, libre soy, porque somos libres, somos libres por su sangre, libre soy, libre soy. Amén. Hola Iglesia, espero que hayan tenido una muy buena semana. Yo soy Gina Muñoz y estos son los anuncios de hoy. Los invitamos a conectarse todos los lunes a las 7 p.m. al espacio que el equipo de alabanza ha separado para alabar a nuestro Dios. El enlace de la reunión se publicará en el grupo de WhatsApp Congregación LIE. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por acompañarnos en nuestra reunión de hoy. Esperamos que este haya sido un tiempo de edificación y alabanza a nuestro Dios. Los animamos a seguir perseverando en la búsqueda de la voluntad de Dios y la verdad revelada en su palabra. Si aún no te congregas y quieres saber más de nuestra iglesia o participar de todas nuestras reuniones, contacta al número que aparece en la descripción de este video. Dios los bendiga.